Vamos a continuar estudiando el tema de desigualdades geométricas y vamos a seguir demostrando teoremas. Vamos a estudiar una relación fundamental entre las medidas de los lados de un triángulo y las medidas de sus ángulos opuestos. Y el primer teorema que tenemos en relación a esto dice lo siguiente: si dos lados de un triángulo no son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados no son congruentes y el ángulo mayor es opuesto al lado mayor. De manera resumida, este enunciado podemos decir que significa lo siguiente: a mayor lado se opone mayor ángulo. En el caso específico del triángulo que tenemos en pantalla, el triángulo ABC, es claro que AB es mayor que BC. Y si aplicamos este teorema, entonces el ángulo opuesto al lado AB es mayor que el ángulo opuesto al lado BC. Dicho de otra manera, la medida del ángulo ACB es mayor que la medida del ángulo BAC, y eso es lo que vamos a demostrar. ¿Qué hemos hecho en el dibujo? De alguna manera estamos asomando la construcción auxiliar que vamos a hacer. Es decir, vamos a construir un triángulo isósceles. Comenzando la demostración, por construcción de segmentos, en el rayo BC existe un único punto A', tal que el segmento AB es congruente al segmento A'B. Es decir, voy a copiar el segmento AB sobre el rayo BC. Por lo tanto, estoy construyendo un triángulo isósceles. Cuando cierro la figura, veo que el triángulo ABA' es isósceles porque tiene dos lados iguales. Por lo tanto, si aplicamos el teorema del triángulo isósceles, resulta que el ángulo A' es congruente al ángulo BAA'. Eso significa que sus medidas son iguales. Y el ángulo BAA' puedo expresarlo como suma de los ángulos. El ángulo BAC más la medida del ángulo CAA'. Como la suma es mayor que cualquiera de sus partes, en particular la medida del ángulo A' es mayor que la medida del ángulo BAC. Me quedo con esa desigualdad y observo el triángulo A'CA, el que se forma fuera del triángulo ABC. Veo que ese triángulo tiene como ángulo exterior el ángulo ACB. Por lo tanto, yo puedo decir que ese ángulo, la medida del ángulo ACB es mayor que la medida del ángulo A'. Es mayor que un ángulo interno no contiguo. Eso me lo garantiza el teorema del ángulo exterior. Pregunto, ¿qué se concluye de estas dos desigualdades que vemos en pantalla? Fíjense que en ambas desigualdades está presente el ángulo A'. Si ordeno las desigualdades, lo que se concluye es que la medida del ángulo ACB es mayor que la medida del ángulo BAC,
qué es lo que queríamos demostrar. El teorema anterior admite su recíproco, es decir, a mayor ángulo se opone mayor lado, es decir, si en nuestro triángulo ABC la medida del ángulo en C es mayor que la medida del ángulo en A, entonces el lado AB es mayor que el lado BC. A mayor ángulo se opone mayor lado. Esta demostración la vamos a realizar por reducción al absurdo. Y por supuesto que vamos a utilizar el teorema que acabamos de demostrar. Es decir, a mayor lado se opone mayor ángulo. Declaramos que nuestra demostración es por reducción al absurdo. Eso quiere decir que conservamos la hipótesis y negamos la tesis. Y si negamos la tesis, entonces no es cierto que AB es mayor que BC. Es decir, o son iguales los segmentos AB y BC, o al contrario, AB es menor que BC. Si consideramos la igualdad, es decir, AB igual a BC, entonces quiere decir que el triángulo ABC es isósceles y por lo tanto los ángulos en A y en C tienen igual medida porque serían los ángulos opuestos a los lados iguales. Y esto contradice la hipótesis porque nos dicen que los ángulos en C y en A son distintos, uno es mayor que otro. Si consideramos la desigualdad AB menor que BC, entonces aplicamos el teorema que acabamos de demostrar, es decir, a mayor lado se opone mayor ángulo o a menor lado se opone menor ángulo. ¿Qué quiere decir esto? En el contexto del triángulo ABC, que la medida del ángulo ACB es menor que la medida del ángulo BAC. Y esto contradice la hipótesis, la desigualdad entre las medidas de los ángulos. Ambas contradicciones provienen de negar la tesis, es decir, de negar el hecho que AB es mayor que BC. Como eso no puede ocurrir, la única posibilidad es que efectivamente AB sea mayor que BC. Seguimos demostrando teoremas y pasamos a un triángulo rectángulo. Y el teorema dice que la hipotenusa de un triángulo rectángulo es mayor que cualquiera de los catetos. Este teorema es fundamental. Es decir, en nuestro triángulo ABC, que es rectángulo con el ángulo recto en el vértice A, identificamos claramente que los catetos son los segmentos AB y AC y la hipotenusa es el segmento BC. Por el teorema demostrado, sabemos que los ángulos en B y en C son agudos. Por lo tanto, el ángulo recto es mayor que esos ángulos agudos por definición, es decir, la medida del ángulo en A es mayor que la medida del ángulo en B y la medida del ángulo en A es mayor que la medida del ángulo en C. Como a mayor ángulo se opone mayor lado por el teorema que acabamos de demostrar, entonces BC es mayor que AC y BC es mayor que AB, que es la tesis a lo que queríamos llegar. Uno de los teoremas más importantes en nuestro curso de Geometría 2 es el teorema de la mínima distancia. Este teorema
Dice que el segmento más corto que une un punto con una recta es el segmento perpendicular a la recta. En nuestro caso particular, si la recta la nombramos L, P el punto exterior de esa recta, y trazamos el segmento PQ perpendicular a la recta L, podemos resumir este enunciado de la siguiente manera. Si tengo un punto P exterior de una recta, entonces PQ es la mínima distancia entre P y la recta L, donde en este caso el segmento PQ es perpendicular a la recta L. Demostrar este teorema equivale a demostrar que cualquier segmento que tracemos desde el punto P a la recta, es decir, cualquier segmento cuyos extremos sean el punto P y un punto cualquiera de la recta distinto de Q, ese segmento siempre va a ser mayor que PQ. Comencemos la demostración y si el segmento PQ es perpendicular a la recta L, entonces quiere decir que el ángulo PQB es recto, es decir, su medida es de 90. Por lo tanto, el triángulo PQB es rectángulo. Por lo que acabamos de afirmar y un teorema demostrado, sabemos que los ángulos en P y en B son agudos. En particular me va a interesar ver el ángulo en B, es decir, el ángulo PBQ. Por lo tanto, ese ángulo, la medida de ese ángulo PBQ va a ser menor que la medida del ángulo PQB, que es el ángulo recto. Y por el teorema que demostramos, a mayor ángulo se opone mayor lado, concluimos que BP es mayor que PQ. Y en este caso, BP es cualquier segmento que trazamos desde P a la recta L, porque el punto B es cualquier punto de la recta L, distinto de Q. De esta manera estamos demostrando que el segmento más pequeño siempre va a ser PQ.